El doctor Guimaraes tiene maestría en Medicina Social. Desde 1985 trabaja en campo de la planificación, gestión y políticas de ciencia y tecnología en salud. Fue vicepresidente de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Fiocruz, director del Departamento de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Salud de Brasil y actualmente es vicepresidente de la Asociación Brasileña de la Industria Química, de las industrias de química fina, biotecnológica y sus especialidades. Muchas gracias, doctor Guimaraes. Tiene la palabra. Bom dia a todos e todas. Eu vou falar naturalmente em português. Aqueles que tiverem dificuldade, eu peço que ponham os seus devices. Bom, a minha fala vai ser um pouco diferente da excelente fala de Alicia. Eu acredito que os aspectos mais técnicos y de pequeña conjuntura. Bueno, creo que en nuestro estado, en Brasil, en nuestro estatus, y hoy tenemos Flavia aquí con nosotros, y hoy a la tarde también va a tener amplia oportunidad de hablar en estos asuntos. Bueno, mi charla va a tener un carácter más general, es decir, voy a hablar de una crítica de la razón tecnológica, que es algo que el mundo vive, principalmente los países en desarrollo están envueltos en esta crisis. Cuando Alicia cumplió su charla, ella dijo que la estabilidad política es una variable esencial, importante en el metabolismo del tema de evaluación tecnológica, de incorporación tecnológica. Este es un problema que cuando uno compara Canadá con Sudamérica o América del Sur, es una realidad muy distinta. Ella, cuando dice que hace 40 años el INES ha cambiado 2 o 3 veces su director general, es una realidad que no es la realidad de nuestros países de América del Sur. Entonces voy a hablar desde un punto de vista más amplio. Quien me invitó fue Flavia, después Mónica Sutton. Y para mí está muy claro que la palabra desuministración, desabastecimiento, para mí fue una palabra clave. Entonces, más importante que innovación tecnológica. Es un problema que no teníamos en América del Sur, pero empieza a ser muy importante. Falta de suministro. Nosotros hemos vivido una crisis de falta de medicamentos. Me gustaría empezar con una citación de Brundtland, que fue una directora general de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Y cuando miramos a la OMS, a mí me hace mucha falta Brundtland, cuando fue su directora general. Y ella dice algo que es la base de la evaluación tecnológica en salud. Cuando hablamos de incorporación, si los servicios también están disponibles para todos, ni todos los servicios pueden ser suministrados. Entonces, este aspecto económico por un lado, pero también un aspecto que habla de la salud de la gente, la seguridad de la gente,
es algo esencial cuando se discute o cuando uno discute incorporación tecnológica. Voy a hablar también 4 puntos importantes. Voy a hablar de los puntos que son preliminares, después voy a discutir cuestiones generales y después voy a hablar sobre la incorporación de nuevas tecnologías y voy a concluir con abordajes políticas para hacer frente a la falta de medicamentos. Entonces tenemos medicamentos en el mercado y el otro punto solo el acceso a los medicamentos que están en el mercado. Si hablamos de un país que tiene un sistema nacional de salud que es universal y público, estas cuestiones que están en el mercado y el acceso a lo que existe en el mercado se sobreponen de alguna manera, pero en ninguno de nuestros países, incluso en Brasil, que tiene un sistema universal de salud y público, estas dos cuestiones están muy lejos una de la otra. Hay una gran cantidad de productos en el mercado, pero el acceso es muy difícil. El segundo punto es la relación entre técnica y política de la evaluación tecnológica y de la incorporación de las tecnologías. Cuando el Ministerio de Salud recién hace 10 años ha pensado, imaginado el primer sistema de evaluación de tecnologías para incorporación, los directores entonces en aquella época hablaron, aquel que evalúa no incorpora y el que incorpora no evalúa. Esta es una premisa que en la charla de doctora Alicia está muy claro en el criterio, según el criterio de independencia. La evaluación tecnológica tiene un componente muy importante de técnica, de costo eficacia, de costo utilidad, pero incorporación es una decisión política. Lo que cambia es el cuánto de técnica que está incorporada en esta decisión política. Cuanto más esté incorporado el elemento técnico, mejor va a ser el resultado desde mi punto de vista, pero es necesario entender que son etapas diferentes, que son conceptos distintos. Muy bien, 3 cuestiones generales. Primero, hoy día, en todo el mundo, la incorporación de tecnología está en el centro de la política de salud. Hace 80 años esto no era así. Era una cuestión absolutamente periférica. O incluso en el mundo desarrollado, cuanto en el mundo en desarrollo, los países emergentes, donde cualquier lugar. Eso está en el centro de las decisiones políticas en el campo de la salud de los países. Y la razón esencial por la cual esto sucedió, de cierta manera, se está expresado aquí en esta lámina que ustedes ven. Este es el mercado farmacéutico global. Ese mercado, en el gráfico de abajo, tenemos las expectativas para 2017. Estará en alrededor $1.200 millones, $1.200 millones, y este crecimiento no es exponencial, sino que es un crecimiento, digamos, sostenible, no es algo coyuntural. Este hecho, no solamente en el campo de medicamentos, sino en el campo de las tecnologías de una manera general, esto es el crecimiento sumamente intenso de las tecnologías en salud disponibles, lanzadas al mercado, es lo que hace con que la cuestión de la evaluación tecnológica se haya desplazado
hacia el centro de las decisiones políticas en el campo de la salud en todo el mundo. Por consiguiente, este no es el fenómeno nuevo. Es un fenómeno muy nuevo, disculpen, dice el señor, que se viene estableciendo a lo largo de todos los últimos 15 o 20 años. Evidentemente, hubo precursores. El concepto de la nueva evaluación tecnológica de salud nació en Gran Bretaña, nació en el Reino Unido desde los años 50 y nació, y eso es muy importante que quede establecido, nació en el ALMA, en el núcleo del Sistema Nacional de Salud británico. No nació en esta época por una cuestión económica esencialmente, sino que nació por una cuestión de protección de los usuarios de la tecnología. Existe un gran investigador británico ya fallecido que es el doctor Cochrane, que dio origen a la iniciativa global, la iniciativa Cochrane, que trataba mucho de este tema. El problema esencial cuando se imaginó la evaluación tecnológica no era el problema del dinero gastado con tecnología, sino la seguridad del paciente y la eficacia terapéutica o diagnóstica de aquello. Eso es también una importancia, digamos, una separación importante y conceptual que creo que nosotros a la cual creo que debemos prestar atención. La novedad de este desplazamiento de la evaluación tecnológica en salud para la incorporación está colocada ahí en esa diapositiva. Vamos a ver entonces, en Suecia, en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, en Canadá, todo se produjo a partir de los años 80 hacia ahora, o sea, del siglo pasado para qué. O sea, es un fenómeno nuevo realmente, y esto significa que todos están aprendiendo. La propia intervención de la doctora Alicia muestra que es un proceso permanente de aprendizaje, de sofisticación, donde la estabilidad política es absolutamente esencial. Quiero subrayar eso sobremanera. Muy bien. La tercera cuestión se refiere a aquello que yo denomino imperativo tecnológico. Cuando yo digo que mi intervención aquí va a tratar de una crítica a una gran coyuntura de una razón tecnológica, ello se debe a la idea o a la hipótesis de que nosotros vivimos hoy día en el sistema de salud un imperativo tecnológico. Ya voy a explicar lo que quiero decir con eso. Ese imperativo tecnológico fue utilizado por primera vez por este caballero que ven ahí, que es un gran economista de la salud norteamericano llamado Victor Fuchs. Y él era profesor de Stanford y escribió un libro, que es el libro de Health Economy, que es un clásico donde por primera vez utiliza ese término de imperativo tecnológico. Y ese término fue retomado por el conjunto de investigadores que desarrolló un concepto de sistemas nacionales de innovación, tanto en Gran Bretaña cuanto en los Estados Unidos. Y ese es un trabajo realmente muy importante sobre esa cuestión que utilizó el término de imperativo tecnológico. Lo que quiero, o sea, donde quiero, voy a decir qué es lo que me parece que es el imperativo tecnológico. Me gustaría decir primero lo que no es el imperativo tecnológico. O sea, la crítica a la razón tecnológica no tiene que ver ni con las propuestas de los eruditos británicos de fines del siglo XIX, que les pareció que la culpa de la explotación del trabajo estaba en las máquinas, y ahí ellos rompían las máquinas y los telares de la industria textil. No es nada de eso que estoy hablando del imperativo tecnológico. Y también no es aquello que Illich, no sé si ustedes, ese caballero que también falleció, un teólogo austríaco,
que en 1960 lanzó un libro denominado Némesis Médica, que quiere decir que la medicina moderna es la negación de la salud, era contra el sistema de salud. No es de eso también que yo quiero hablar cuando hablo del imperativo tecnológico. Voy a decir qué es lo que yo quiero decir. El imperativo tecnológico tiene a ver lo siguiente. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en realidad, las acciones específicas de cuidado de la salud solamente tuvieron algún impacto real en la dinámica de la morbidad y mortalidad de las poblaciones a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial. La mortalidad ya venía cayendo desde fines del siglo XVIII en Europa y Estados Unidos, que posee estadísticas sobre eso. No obstante, la eficacia de acciones dirigidas directamente al combate a la salud en la enfermedad solamente tuvieron lugar de manera importante luego de la Segunda Guerra Mundial. Y en este momento, luego de esta Segunda Guerra Mundial, también se produjo el nacimiento de los sistemas nacionales de salud. Entonces, usted tiene, a partir de ese momento, esos tres grandes parábolas ahí, ovales, que están en esa orden de determinación. Fue el nacimiento del Estado de Bienestar Social, la creación del Sistema Nacional de Salud y las tecnologías de salud. O sea, yo puse una parábola dentro de otro como un elemento de subordinación. Las tecnologías están subordinadas a los sistemas nacionales, que a su vez están subordinados al estado de bienestar social. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Hoy día existe una crítica y hasta cierto punto una falencia de la idea de estado de bienestar social. Cuando Alicia habla que en Canadá, que es uno de los ejemplos paradigmáticos del estado de bienestar social existentes en el mundo, hoy día el sistema de salud posee presiones cada vez mayores del área privada sobre el sistema público canadiense. Sucede también en Brasil y lo que sucede también en el primer y más importante de los sistemas nacionales de salud, que es NHS, el National Health Service británico, el Servicio Nacional de Salud británico. Lo que sucede es que el estado de bienestar social está bajo un ataque, sufriendo un ataque, y efectivamente los sistemas nacionales de salud creados a imagen de ese estado de bienestar social están también sufriendo ataque. Por otro lado, eso se da en un momento en que la dinámica tecnológica en el campo de la salud es una dinámica que crece, como yo lo mostré en el mercado farmacéutico, por ejemplo. Esta inversión de determinaciones, entre paréntesis de causalidades, expone esa cuestión. Hoy día, cada vez más, los sistemas nacionales de salud están gobernados por las tecnologías en salud. Que en esta caricatura está mostrando es la colita que está abanicando al perrito. Esa es la tecnología. Eso sucede en todos los países del mundo y no solamente en los países en desarrollo. La construcción de ese imperativo tecnológico se da por muchas razones. Selecciono estas 5. Primeramente, por la introducción de tecnologías nuevas. El ejemplo más importante, Alicia también lo mencionó, son los diagnósticos por imagen, que entre 1960 y 1990 se produjo el lanzamiento de 3 tecnologías que una no superó a la otra. Es un componente importante, una particularidad de la tecnología de salud. Ella no solamente no lo hace más barato, los precios, no disminuye los precios conforme las tecnologías avanzan, que sucede en otros campos tecnológicos, en los computadores, por ejemplo. El computador cuando era lanzado costaba 10, 15 mil dólares, hoy día cuesta 100 dólares. En la tecnología de salud no es así. Pero la tomografía computadorizada, la resonancia magnética nuclear y el PET scan, en 20 años
o 25 años fueron lanzados y compiten unos con otros. Y cuanto más avanzada la tecnología, este es el mayor estímulo para que la misma sea utilizada. El segundo punto es el aumento de la intensidad del uso de tecnologías existentes. Un ejemplo muy claro en Brasil es casi epidémico, es uso del medicamento denominado Ritalina. Creo que en la mayoría de los países también existe. Es un trabajo reciente. Una investigadora brasileña muestra que en la última década el consumo de Ritalina en Brasil aumentó 850%. Y eso se refiere o tiene que ver con la creación o desarrollo de un diagnóstico específico denominado TDAH, que es el trastorno de disturbio de la hiperactividad, etcétera, etcétera. El tercero es la expansión de las aplicaciones de nuevas tecnologías, que simplemente es lo que se denomina el uso off-label, el uso de una tecnología para una medicación que no está en la receta del medicamento, en el prospecto, sino que está incorporado en este prospecto a medida que el registro sanitario lo permita. Tenemos un ejemplo de eso también, es un producto superfluo, digamos, no es esencial. Un ejemplo, por tanto, es el Botox. La toxina botulínica, que comenzó a ser utilizada también hace una o dos décadas para indicaciones muy precisas y hoy es utilizado prácticamente para todo. Los odontólogos usan Botox, los ginecólogos usan Botox para determinadas rellenados, etcétera. Entonces, eso me parece importante. Las tecnologías pasaron a ser indicadores, marcadores de calidad de atención. O sea, de una cierta manera, la decisión sobre incorporar una tecnología, y estoy hablando aquí del sistema privado, o privado directo, o privado del seguro de salud. La incorporación de una tecnología en un hospital o en una institución de salud cualquiera no obedece más a una decisión diagnóstica o terapéutica relevante, sino que está afectada al departamento de mercadeo de esa institución. O sea, si ustedes ven las propagandas de hoy día de hospitales, instituciones de salud, tener una tecnología es el criterio que da la calidad de lo que pretende dar, o que pretende dar la calidad que la institución tiene. Finalmente, los procesos de especialización y subespecialización en la formación de profesionales de salud, principalmente médicos. La especialización, la enseñanza médica es algo muy antiguo, es algo desde inicios del siglo XIX. No obstante, en los últimos años, en las últimas décadas, esa especialización pasó a tener una dinámica mucho más intensa. Y esto resulta, deviene del dominio de una tecnología. Hoy día en Brasil, por lo menos, una parte importante, pero muy importante, de los jóvenes médicos y médicas que se reciben, ellos son especialistas en un determinado procedimiento. En realidad, es la utilización de una máquina o de un equipamiento o algo así, lo que determina toda la vida profesional de esa persona. Esos 5 aspectos establecen la construcción del imperativo tecnológico. ¿Cuál es el impacto del imperativo tecnológico? Entonces, hay muchos impactos con relación a seguridad de los pacientes. Muchas tecnologías cada vez más sofisticadas incorporan aspectos de riesgo de su utilización cada vez mayores, también aspectos de seguridad, pero ese es el principal impacto. Al menos es un impacto que los políticos y los dirigentes comprenden y entienden, que es el aumento estratosférico del costo
de la atención médica. Aquella línea roja son los Estados Unidos de América. Este gráfico está un poco superado ya naturalmente. Hoy en día la salud en Estados Unidos es responsable por cerca del 25% del Producto Interno Bruto GDP norteamericano. 25%, un cuarto de todo aquello que los Estados Unidos producen se destina a la salud. Y la mayor parte de este aumento estratosférico se debe a la introducción de tecnologías en salud. Muy bien. Desabastecimiento y comparación de tecnologías. Y ahí yo quiero decirles que, y quiero apuntar para un aspecto que es brasileño, imagino que también se aplica a algunos de nuestros vecinos, que políticas equivocadas de incorporación tecnológica pueden producir desabastecimiento. En Brasil, más importante política de incorporación equivocada es lo que denominamos de judicialización del suministro de productos y servicios médicos. Es decir, son abogados, médicos, magistrados, jueces de derecho que obligan, hacen esfuerzo para que el Estado brinde un medicamento que el Estado no está incorporado formalmente en sus listas. Esto en Brasil. Este dato es de 2013. Solo el Ministerio de Salud, la organización del sistema en Brasil, se parece con la de Canadá desde el punto de vista de las tres instancias de gobierno federal, donde los estados y los municipios tienen la obligación propia. Brasil también es un régimen federativo. Entonces, solo el Ministerio de Salud en 2013 gastó 130 millones de dólares con suministro de productos y servicios demandados por medidas judiciales. Y en Brasil, como un todo, la estimativa, con todos los estados, las secretarías estaduales y municipales de salud, eso llegó a 450 millones de dólares. Después me parece que Flavia puede aclararles a ustedes. Lo curioso es que a principios de 2011, coincidentemente el mismo año que Canadá lo hizo, Brasil promulgó una ley que define el concepto de integralidad, que es uno de los conceptos de la salud brasileña, que es el suministro integral en el área de la salud. Esto es definido por ley, hay una serie de criterios para tal, pero los jueces, ellos ignoran esta ley, porque ellos dicen que en la Constitución nuestra ya dice que salud es un derecho del ciudadano y que es el deber del Estado. Entonces es necesario dar todo para todos. Es una deformación radical, un proceso de incorporación tecnológica. Un otro aspecto importante en la cuestión de la falta de suministro con las incorporaciones de nuevas tecnologías son los caminos que llamo de Big Pharma. Big Pharma es algo que surgió entre estos dos párrafos. La primera, el hijo del dueño y fundador de la empresa Merck, en el 1952. Bueno, medicinas para la gente, no para los grupos. Él era el CEO de Merck. Las ganancias sí. Y cuando nos recordamos de la situación, siempre estuvieron allí con ganancia. El otro párrafo viene del CEO de Bayer del 2014. Y dice que nosotros
No trabajamos con medicamentos para los indianos, sino para los occidentales que pueden pagar por el medicamento. Entonces, entre 1952 y 2014 tuvimos el Big Pharma, 20 industrias farmacéuticas ubicadas en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Suiza, que forman parte de la Big Pharma, son el gran driver e impulsor de tecnologías en salud, de medicamentos, y la dinámica de algo abstracto, porque no es una institución, pero ellos son la cola del perro que hace como un abanico para su cabeza cuando hace calor. Bueno, qué vías, qué caminos, los precios altísimos, abusivos de los medicamentos. Vivimos una epidemia de costos de medicamento. Y hablo más de los Estados Unidos ahí. Un pequeño laboratorio, una pequeña empresa de farmacia compró una otra que fabricaba un medicamento, Daraprim, en el mercado brasileño. Aumentaron sus ventas $750 por pastilla, pero los nuevos medicamentos para hepatitis C, que son conquistas tecnológicas, una esperanza para los enfermos, para miles de personas, millones de personas. También fue lanzado por Gilead en los Estados Unidos, y la pastilla de $1,000 por 3 meses de tratamiento. Hubo una protesta muy grande y bajan los precios, pero de una manera general los precios aumentan en el mundo. Y acá tenemos ejemplos de los Estados Unidos. 6 medicamentos entre 2007 y 2014 importantes para narcolepsia, diabetes, reacciones alérgicas. Viagra, que está con buen precio, solo 160%, para esclerosis múltiple esclerosis. Brasil también ya fabrica el Privec, que fue lanzado en los 90 en Brasil para 300 pacientes del sistema público. En el 2008 ya teníamos 3.000 pacientes con leucemia. Por esto el uso del imatinib, y el precio era lo mismo, no cambió. Brasil quería una licencia compulsoria y bajaron el precio, y la industria brasileña empezó a trabajar con el genérico, porque la patente también había caído. Y en el otro gráfico abajo tenemos la línea del tiempo donde el Food and Drug Administration ha aprobado, y acá tenemos el precio mensual del tratamiento para que uno pueda ver cómo ha aumentado. El precio ha subido mucho. Un otro aspecto muy importante de mi charla son los oligopolios, las políticas de propiedad intelectual. No se puede salir y dejar de hablar de los acuerdos bilaterales, plurilaterales y de libre comercio, y el último, Trans-Pacific Partnership,
que ha firmado Canadá. Creo que Brasil no ha firmado y espero que no lo firme. En América del Sur muchos países han firmado. Todos tienen en grado más grande y menor que un capítulo que habla de propiedad intelectual. Y estas disposiciones sobre propiedad intelectual que están en los acuerdos de comercio, o sean bilaterales o plurilaterales, tienen lo que llamamos de Tríplice Plus. Respecto a las prácticas clásicas, según la Convención de París, en el 94, cuando la Organización Mundial de Comercio, que fue creada, llamamos de TRIPS. Todos los acuerdos regionales y bilaterales van además de la TRIPS. Si hay más propiedad intelectual, el acceso va a ser más difícil porque el monopolio puede aumentar precios y pueden también impedir la entrada, el ingreso de los genéricos. Entonces, todo está muy vinculado. Incorporación tecnológica, evaluaciones tecnológicas. Todo está bien enlazado. El tercer punto, como estrategia de Big Pharma, son el privilegio de mercados. Acá tenemos un ejemplo más conocido. Los antibióticos no están desapareciendo del mundo. El gráfico muestra a lo largo del tiempo el número de antibióticos registrado por el FDA. En Brasil nosotros no tenemos más penicilina benzatina, lo que es ridículo. Hace falta este medicamento que es muy importante para los programas de sífilis, por ejemplo, que tenemos en Brasil pocos casos, pero tenemos casos congénitos. Hay niños que nacen con la enfermedad. Es una commodity, es muy barato, y porque es muy barato y no es de uso continuado, las empresas multinacionales no se interesan en su fabricación. Y Brasil, que tenía 4 o 5 fábricas de antibióticos con la apertura comercial de la década de 90, también no lo hace. Hay otros también desaparecimientos de medicamentos por el precio. La opción por el uso continuado es algo extremadamente complicado. Hay un otro aspecto también de la incorporación de tecnologías. ¿Por qué no tenemos más el suministro? Y hablo de un no suministro, pero de una agudez increíble por los desastres naturales, tsunamis, que también hay grandes lluvias, inundaciones, temblores de tierra, y vuelvo a mi cuestión primera, que es la cuestión del acceso. El medicamento está en el mercado, pero la gente no puede acceder por decisiones políticas, por decisiones sociales equivocadas. En África, por ejemplo, en Brasil tenemos un problema serio de la salud de los pueblos indígenas brasileños, porque viven muy lejos en la Amazonía,
No, pero es necesario tener alternativas políticas para sobrepasar el problema logístico. Hay una negligencia y este es un aspecto importante. También conflictos bélicos, guerras, también pueden provocar. Durante la guerra de las Malvinas, los norteamericanos no exportaban medicamentos para Argentina, estaban de acuerdo con los británicos y no enviaban medicamentos a Argentina. Y otros países de la región pudieron ayudar a los argentinos. Me acuerdo de unos que era insulina. Si no usa, la gente se muere, uno se muere muy pronto. Bueno, ¿qué podemos hacer de manera política para disminuir, mitigar esta falta de suministro? Bueno, combatir el imperativo tecnológico. Alicia ya ha hablado sobre esto, sobre las estructuras políticas, administrativas, técnicas capaces de combatir no las tecnologías, pero el imperativo tecnológico, que es algo distinto. Políticas consistentes de evaluación, incorporación de tecnologías. Creo que Flavia ha participado del proceso. La ley 12.421 nos dio los criterios de integridad pública. Y la utilización también de las flexibilidades de las TRIPS en los acuerdos bilaterales y plurilaterales de libre comercio. No en todos, pero por ejemplo, Chile y los Estados Unidos no tienen esta cláusula. Hay otros que no pueden dar licencias compulsorias. El país, para poder firmar el acuerdo, bueno, se perjudica por las leyes de propiedad intelectual. Un otro aspecto importante es la comprensión de políticas industriales de cada país que tiene que ser un componente de las políticas de salud. Creo que es una enseñanza que en Brasil aprendemos una lección. El Ministerio de la Salud no se ha dado cuenta de trabajar con políticas industriales. Y hablo de industria, de política, de productos industriales de salud, equipos de diagnósticos, vacunas, medicamentos, pero en los últimos años el Ministerio de Salud brasileño ha empezado a contemplar. Hay políticas hoy en día para interactuar en el sentido de conformar la política industrial en las industrias de salud respecto a las necesidades del sistema de salud. Fortalecer la arquitectura multilateral. Bueno, hablamos de los sistemas nacionales de salud que están bajo ataques y el bienestar social también. El sistema de las Naciones Unidas también sufre ataques. El presupuesto de la Organización Mundial de la Salud hoy en día, yo diría no más que 20% viene de las contribuciones compulsorias, obligatorias. 80% vienen de donaciones, la gran mayoría donaciones earmarket, donde el donante va a establecer dónde se va a poner aquel recurso. Creo que desde el punto de vista político, fortalecer o resistir a esta arquitectura multilateral es muy importante. Y reforzar los lazos de cooperación y solidaridad entre las naciones. Y hablo aquí en América del Sur, cooperación sur-sur, sería muy importante. Muchas gracias.